Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que de verdad nos ha dejado con la boca abierta, una de esas que te hacen creer un poquito más en el destino y en las vueltas que da la vida. Vamos a hablar de la llamada que lo cambió todo entre Mert y Afra. ¿Sí han leído bien? Si alguna vez se han preguntado si una simple conversación telefónica puede ser el catalizador de un giro de 180 grados en la vida de dos personas, este es su vídeo. Prepárense para un viaje emocional, lleno de suspense, romanticismo y por supuesto, mucha intriga. Y antes de que nos metamos de lleno en este fascinante relato, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya dicho esto, empecemos. A ver, ¿quién no ha tenido esa llamada importante? Esa que te pone los nervios de punta, la que esperas con ansias, o quizás la que temes. Pues bien, para Mert y Afra, esa llamada no fue solo importante, fue el principio de todo. Imaginen un poco la escena. Mert, un joven arquitecto con sueños grandes pero un camino un tanto incierto, lidiando con las presiones de un proyecto que podría definir su carrera. Un proyecto ambicioso, lleno de detalles técnicos complejos y plazos apretados, donde cada decisión era crucial. Su mente estaba completamente absorta en planos, materiales y cálculos, dejando poco espacio para distracciones externas. Por otro lado, Afra, una artista independiente, apasionada y con un espíritu libre, luchando por hacerse un hueco en un mundo a veces hostil y difícil de navegar. Su mundo era el lienzo, el color y la expresión pura, pero la realidad del mercado artístico a menudo la obligaba a ser pragmática, a buscar oportunidades y a defender su visión en un entorno competitivo. Sus vidas, hasta ese momento, parecían transcurrir por senderos paralelos, sin demasiada intersección, al menos de forma consciente. Se conocían, sí, eran amigos, de esas personas que coinciden en eventos sociales, intercambian alguna sonrisa, se saludan amablemente, pero la profundidad de su conexión era mínima, casi inexistente. Compartían un círculo social, asistían a las mismas inauguraciones o reuniones, pero sus conversaciones rara vez trascendían la superficialidad de los temas del momento. Era la típica relación de cortesía, donde se aprecian las cualidades del otro a distancia, pero sin la intimidad que surge de una verdadera conexión personal. O eso creían. La vida, como suele hacer, tenía otros planes. El destino, caprichoso y a menudo insospechado, orquestó un encuentro que a primera vista podría parecer fortuito, pero que en retrospectiva se revelaría como el punto de inflexión de sus existencias. Un día, en medio de la vorágine de sus respectivas vidas, sonó un teléfono. Para Mert, era una llamada inesperada. Una llamada que venía de un número desconocido, pero que al otro lado de la línea, guardaba la voz de Afra. Un número que no reconocía, pero que pronto se convertiría en uno de los más importantes de su agenda. ¿Y por qué era tan importante? Bueno, resulta que Afra, con su aguda intuición y su olfato para las oportunidades, y quizás también un sexto sentido para las cosas que no van bien, se había enterado de un posible problema en uno de los proyectos clave de Mert. No era algo grave quizás, o al menos no de la magnitud que podría parecer a simple vista, pero sí lo suficientemente delicado como para que, si no se abordaba a tiempo, pudiera tener consecuencias. Una grieta en los cimientos, un error de cálculo en la estructura, un posible incumplimiento de normativa que, de pasar desapercibido, podría acarrear costosos retrasos o incluso el fracaso del proyecto. Y en lugar de quedarse callada, o pasar el dato a través de terceros, confiando en que alguien más se lo hiciera llegar, Afra decidió dar un paso al frente y llamar directamente a Mert. Una acción decidida, valiente y directa que, sin ella saberlo, marcaría un antes y un después. Y ahí es donde empieza la magia, o el caos, o lo que sea que uno quiera llamarle. La llamada no fue una conversación de negocios, ni un simple aviso burocrático. Fue algo más. Mert, al principio quizás un poco desconcertado por la llamada de Afra, por esa voz que le resultaba familiar pero cuya llamada no esperaba, se encontró cautivado por su preocupación genuina. No era una advertencia fría, ni un informe técnico, era una preocupación real por su bienestar profesional, por el éxito de su trabajo. Se sintió intrigado por la inteligencia con la que abordaba el tema, por la claridad con la que exponía el problema potencial sin caer en alarmismos, y por esa forma tan suya de ver las cosas, esa perspectiva que él, en su inmersión profesional, había pasado por alto. A veces, cuando uno está demasiado cerca de su obra, los detalles más importantes se vuelven invisibles.
Afra, por su parte, al escuchar la voz de Mert, al percibir su sorpresa, pero también su receptividad y la ausencia de cualquier atisbo de molestia, sintió una conexión que iba más allá de la amistad superficial que habían mantenido hasta entonces. Pudo sentir en su tono de voz que él valoraba su intervención, que la escucha atentamente. La conversación fluyó, se alargó. Dejaron de hablar del proyecto para compartir anécdotas, para reírse de las pequeñas absurdidades de la vida, de las presiones del día a día, de los sueños que cada uno albergaba. Se descubrieron mutuamente en esa inesperada conversación, compartiendo risas, confidencias y una afinidad que ninguno de los dos esperaba. Fue una de esas llamadas que te hacen olvidar el tiempo, que te dejan con una sensación de ligereza, de euforia y al mismo tiempo, de profunda conexión, como si hubieran abierto una puerta hacia un nuevo entendimiento. Lo impactante de esta llamada, y por eso la llamamos la llamada que lo cambió todo, es que marcó un antes y un después. Antes de esa conversación, Mert y Afra eran dos personas con vidas relativamente separadas, con círculos sociales que se rozaban pero no se fusionaban. Sus rutinas, sus prioridades, sus aspiraciones parecían discurrir en órbitas distintas. Después empezaron a verse de otra manera. Esa llamada rompió barreras invisibles, esas que a menudo construimos sin darnos cuenta entre las personas que conocemos superficialmente. Abrió una puerta que hasta entonces había estado cerrada, una puerta a la posibilidad de algo más. Empezaron a buscarse, a compartir más tiempo, no solo por cortesía o por casualidad, sino por un deseo genuino de prolongar esa conexión que había nacido de una advertencia. Ya no se trataba solo de un proyecto, sino de una conversación que había despertado algo en ambos, una chispa, un interés mutuo, una atracción que empezaba a manifestarse. Y ese algo, como suele ocurrir en estas historias, empezó a florecer. A partir de ese momento, las citas casuales se volvieron planeadas. Las conversaciones telefónicas, que antes eran esporádicas y breves, se volvieron más largas y personales, abarcando desde los detalles más triviales de su día hasta las reflexiones más profundas sobre sus vidas. Empezaron a descubrirse mutuamente, a admirar sus talentos, a compartir sus miedos y sus esperanzas más íntimas. Mert se dio cuenta de que la visión artística y la empatía de Afra complementaban perfectamente su lógica y su pragmatismo. Ella aportaba una perspectiva emocional y creativa que él, centrado en la estructura y la funcionalidad, a menudo echaba de menos. Y Afra encontró en la estabilidad y la visión de Mert un ancla que sorprendentemente no limitaba su libertad, sino que la potenciaba. Su enfoque metódico le daba seguridad y la posibilidad de materializar sus sueños artísticos con mayor solidez. La llamada, ese primer contacto sincero y espontáneo, había sido la chispa que encendió una relación mucho más profunda y significativa de lo que cualquiera de los dos hubiera imaginado, una relación construida sobre la base de la admiración mutua y el respeto por las diferencias. No todo fue color de rosa, claro está. Como en toda historia de amor, o de crecimiento personal, hubo sus desafíos. Mert, acostumbrado a una vida más estructurada y predecible, donde los planes se seguían con rigidez, tuvo que aprender a navegar por la espontaneidad y a veces impredecible naturaleza de Afra. Su arte, su forma de vivir, a menudo implicaba imprevistos y cambios de rumbo, algo que al principio le generaba cierta inquietud. Afra, acostumbrada a su independencia, a tomar sus propias decisiones sin consultar, tuvo que adaptarse a compartir su espacio, a considerar a otra persona en sus planes y a confiar en la visión a largo plazo de Mert, que a veces implicaba un compromiso y una planificación que contrastaban con su espíritu libre. Pero la base, esa conexión que nació de una llamada telefónica, les dio la fuerza para superar los obstáculos. Se dieron cuenta de que lo que habían encontrado era valioso, una armonía inesperada entre dos mundos distintos, y estaban dispuestos a luchar por ello, a hacer concesiones y a crecer juntos. Lo fascinante de esta historia es que a menudo, las grandes transformaciones en nuestras vidas no vienen anunciadas con fanfarrias ni con señales divinas. A veces suceden en los momentos más inesperados, a través de las interacciones más simples y cotidianas. Una llamada telefónica que suena en un momento inoportuno pero oportuno, un encuentro fortuito en la calle, una palabra amable de un desconocido, un consejo inesperado. Son estos pequeños gestos, estas conexiones humanas, las que pueden desviar el curso de nuestras vidas hacia direcciones completamente nuevas y emocionantes, abriendo caminos que ni siquiera habíamos contemplado. La llamada entre Mert y Afra es un recordatorio poderoso de eso. Nos enseña que estar abierto a las conexiones, a escuchar a los demás, a tender una mano cuando se
Cita incluso a personas que no pertenecen a nuestro círculo más íntimo, puede tener consecuencias maravillosas e imprevistas. Imaginen si Afra no hubiera llamado. Quizás Mert habría descubierto el problema por sí solo, resolviendo la situación de forma independiente. O quizás no lo habría descubierto a tiempo y las consecuencias habrían sido más graves, afectando su reputación y su carrera. Y lo más importante, quizás nunca habrían tenido esa conversación que abrió las puertas a todo lo demás, a ese conocimiento mutuo, a esa atracción naciente, a esa relación que transformaría sus vidas. La audacia de Afra, su decisión de tomar la iniciativa, de romper la barrera de la conocida superficial, fue crucial. Y la receptividad de Mert, su disposición a escuchar a alguien que no estaba necesariamente en su círculo más íntimo, su apertura a una voz externa y su gratitud por la advertencia, también fue fundamental. Es una lección para todos nosotros: no subestimemos el poder de una buena conversación, de la empatía genuina, de la valentía de conectar y de ser vulnerables, de arriesgarse a dar el primer paso o a receptivo a las oportunidades que se presentan. Así que, en resumen, hemos visto cómo una simple llamada telefónica entre Mert y Afra, dos personas que se conocían superficialmente, se convirtió en el catalizador de una profunda conexión que transformó por completo sus vidas. Descubrimos que esa llamada no solo salvó un proyecto, sino que abrió las puertas a una relación que les permitió complementarse mutuamente, aunar sus talentos y perspectivas, y construir un futuro juntos. Es una historia inspiradora sobre cómo las conexiones humanas, nacidas de la empatía, la audacia y la voluntad de entender al otro, pueden tener un impacto duradero y maravilloso, cambiando no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea, un pequeño gesto a la vez. Y llegamos al final de este fascinante viaje. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo al desgranar esta increíble historia. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Han vivido alguna situación similar en sus vidas, donde una llamada o un encuentro inesperado lo cambió todo, abriendo puertas que antes ni siquiera imaginaban? ¿Qué reflexiones les deja esta historia sobre la importancia de la conexión humana y la valentía de actuar? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, me encanta leer sus experiencias y sus opiniones. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a seguir explorando estas historias que nos inspiran. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, quizás alguien necesite escuchar esta historia de esperanza, de conexión y del poder transformador de las interacciones humanas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.